Bienvenidos una vez más a la clase de Cristología y estamos con el tema acerca de los inicios del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta ocasión estamos encontrando nosotros una serie de acontecimientos que se dan en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y encontramos 12 puntos que nosotros consideramos de gran importancia en el análisis del ministerio, del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El primero tiene que ver con el bautismo de Juan y el segundo tiene que ver con las tentaciones en el desierto. Los evangelistas nos lo dan uno más resumido, el otro nos da unos elementos y Lucas se enfoca más que todo en situaciones de tipo histórico y otros de denuncia. Eso es lo que el Evangelio según San Lucas, recuérdense que Lucas, como lo hemos dicho antes, es el Evangelio que más hace énfasis en cuanto a lo que es justicia con relación a la mujer, con relación a los niños y por sobre todo con relación a los pobres. Estos puntos son importantes analizarlos y sobre todo cuando nosotros estamos viendo que el que aparece como la voz que clama en el desierto, a Juan el Bautista, y lo ubicamos nosotros dentro del grupo de los esenios, no que exista realmente en la Biblia que diga exactamente que él proviene de ese grupo, pero una vez que han sido analizadas analizados los aportes que nos han dado acerca de la existencia del Qumran, los descubrimientos de los rollos del Qumran, la manera en que se expresaba la comunidad de los esenios en aquellos tiempos, en los tiempos del Mesías. Y precisamente estaban varias sectas, estaban los grupos de los saduceos, estaba el grupo de los escribas, estaba el grupo de los saduceos, fariseos, escribas y saduceos, y estaba pues lógicamente los esenios. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Mas sin embargo, la posición de los esenios es totalmente antagónica con relación a los fariseos, con relación a los escribas y con relación a los saduceos. Este grupo, en los tiempos del rey de Grecia, Antíoco Epífanes, lo que hizo fue poco a poco se fueron formando, o muchos hombres de estos fueron formando poco a poco lo que se llama la comunidad de los esenios y que eran muy celosos en cuanto a lo que la Torá decía. Y ellos miraban que los otros grupos religiosos se habían convertido en grupos engañadores, en grupos de religión aparente, y ellos se declaraban pues los hijos de Sadoc, recordando al fiel sacerdote Sadoc en los tiempos de David. El concepto de justicia que ellos tenían era muy grande, y por eso la posición profética y al mismo tiempo la esperanza mesiánica. La persona que va a venir va a ser un Mesías que tiene que ver con la liberación también del pueblo de Israel. Y esta agrupación de los esenios, pues lógicamente también tenían esa esperanza. Ellos más que todo tenían el estudio por un lado de la Torá y el otro lo que era la esperanza mesiánica, la esperanza de el que habría de redimir a Israel. Entonces Juan el Bautista aparece proclamando el mensaje: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese es el tema de él, que el reino de los cielos ha llegado. Ese es el tema que él enfoca y llama a las personas a bautícense y arrepiéntanse. Y ustedes lo pueden ver en los pasajes anteriores a la cita que hemos leído, precisamente en Mateo capítulo 3, donde dice, verso 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos
de arrepentimiento. Y eso es lo que Juan el Bautista les hace ver a ellos. Arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y en este caso, Juan el Bautista se extraña que vengan de los fariseos y que vengan de los saduceos a ser bautizados. Él se extraña y de una sola vez les dice generación de víboras, una frase lógicamente muy fuerte, pues les está diciendo generación, les está diciendo hijos, y cuando les dice de víboras, generación de víboras, él les está diciendo hijos de la ponzoña, hijos del veneno. Es prácticamente la forma en que Juan el Bautista les está diciendo: ustedes que han sido venenosos, ustedes que han sido la maldad vestida de religión. Y esa es la manera en que Juan el Bautista se expresó. Así que para nosotros también tiene gran importancia, puesto que en los tiempos nuestros uno dice, bueno, estas personas son religiosas. Exacto, son religiosas, pero también el religioso, que cuando va pasando el tiempo se va separando realmente de una relación estrecha con Dios, puede empezar a caer en la hipocresía, en el fariseísmo. Y es bueno que muchos mensajes de llamado al arrepentimiento no sean simplemente para las personas que decimos que son del mundo, sino también para aquellos que son religiosos, religiosos que se han casado con la política, religiosos que solamente van detrás del dinero, religiosos que se esconden bajo la capa de piedad para vivir pidiendo dinero por todos los medios posibles. Y eso es a lo cual la Biblia llama al arrepentimiento. Ahora, el pasaje bíblico que estamos leyendo nosotros aquí en Mateo es bien interesante. Nos dice a nosotros que se abrieron los cielos, y esa inauguración celestial de la venida del Mesías, por así decirlo, esa inauguración del inicio del ministerio de Jesucristo es desde el cielo. Dice que vieron que los cielos como los cielos abiertos, y se escuchó aquella voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De nadie se oyó ese testimonio, de nadie se escuchó que se oyera una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Y dice que vio que venía el Espíritu de Dios como en forma de paloma sobre él. Aquí tenemos una vez más, aún para aquellos que son enemigos de la Trinidad, una manifestación trinitaria. Aquí tenemos una vez más lo que podríamos decir la base que se opone a la doctrina del sabelianismo que nosotros estuvimos mencionando en clases anteriores. Es aquí donde se abre el cielo de esta manera, como también en el tiempo más adelante, para el tiempo de la crucifixión, se abre el velo del templo, como por decirlo, ya tenemos entrada al lugar santísimo. Todos tenemos derecho a entrar al lugar santísimo. Y en este momento, en la inauguración, y yo la llamo de esa manera, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el cielo es, en este caso, el que se abre escuchando la voz de Yahvé, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento también encontramos nosotros ya en otro evangelio, en el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, otra situación más, cuando aparecen no solamente estos religiosos, sino que aparecen los publicanos, los cobradores de impuestos. Y usted se preguntará, ¿quiénes eran estos publicanos? Estos publicanos eran personas que le cobraban los impuestos, judíos, que le cobraban los impuestos a otros judíos para dárselos a Roma. Roma le exigía a estos publicanos cierta cuota. Lo que te quede después de esa cuota es tu salario, es tuyo. Y es de esta manera que algunos hacían mucho dinero. ¿Se recuerdan ustedes aquel encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo? En ese encuentro, Zaqueo dice: yo la mitad de lo que tengo se lo voy a entregar a los pobres, y si en algo le he fallado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Amigos y hermanos que escuchan, esto se llama dar frutos dignos de arrepentimiento según la lectura
de la palabra del Señor me enseña en los inicios del ministerio del Maestro. Esto es dar frutos dignos de arrepentimiento. No es el hecho simplemente de levantar una mano y decir cuántos se convirtieron al Señor, 50. ¿Cuántos se convirtieron al Señor? 100. En la campaña tal, ¿cuántos? Hermanos, viera cuántos convertidos. Mis amados, gloria a Dios por aquellos que deciden seguir a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Eterno por aquellas personas que deciden seguir el discipulado de Jesucristo. El problema es que hay muchos también que se dicen que se han convertido, pero que en la verdad no sabemos en qué se han convertido. Algunos entran al Evangelio buscando ver cómo le sacan el dinero a la gente. Otros entran al Evangelio a ver cómo logran ciertos escalones, ciertas posiciones de dominio o de liderazgo, según ellos se lo han propuesto. Otros aparecen dentro de la iglesia que dicen que se han convertido, pero no dicen en qué se han convertido. En los oportunistas, en los embaucadores, en los que hacen fraude con la religión, aquellos que también hacen desastres dentro del ámbito religioso. Mis amados, cuando una persona se convierte, tiene que dar fruto de arrepentimiento. No es solo un asunto de decir, me voy a poner, como dicen algunos que entran a las líneas mesiánicas, me voy a poner la kipa y me voy a poner el talit, y ellos creen que ya eso los convirtió en mesiánicos. U otros que entran a la iglesia y dicen, ya me aprendí el corito, ya me aprendí el himno, ya soy cristiano. Mis amados, hay muchas personas que se aprenden los coritos, aprenden las oraciones, aprenden a hacer muchas de las cosas y a las finales se conoce el fruto que se ha venido dando. Por eso Jesucristo bien claramente decía, por sus frutos los conoceréis. Y por eso Juan el Bautista aquí dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Si esto se hiciera presión en las iglesias, muchos pastores me han dicho a mí, bueno, pero si se hace eso, muchachos, nos quedamos con muy poca gente dentro de la iglesia. Mis amigos, mis hermanos, el camino del cristianismo es angosto, pero es ancho el que lleva a la perdición, y dentro de la misma religión están las vertientes hacia ese camino ancho. Así que el Señor nos libre de nosotros torcer la palabra como muchos la han torcido. Que el Señor nos libre de desviarnos para andar buscando posiciones en la iglesia o para andar buscando el dinero, Mamón, el Dios de muchos que se ponen la capa de evangélicos. La palabra del Señor enseña y nos dice ahí en el Evangelio de Lucas también que a los que eran soldados, servidores públicos, hombres que estaban metidos en la fuerza pública, les dice que dejen de extorsionar a la gente y que al mismo tiempo se contenten con su salario. Mis amados, qué mensaje más fuerte el de Juan el Bautista en esta ocasión, como profeta de Dios, como hombre del Señor, anuncia una buena noticia y al mismo tiempo denuncia la mala actitud que muchos han llegado a tener. De esa manera se inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice, deja que se cumpla toda justicia. Y la palabra toda justicia tiene que ver, deja que se cumpla los profetas y deja que se cumpla también la Torá. Deja que la Torá tenga su cumplimiento, deja que los profetas tengan su cumplimiento. Eso es lo que quiso decir con deja que se cumpla con toda justicia. Si el Señor Jesucristo se bautizó, imagínense cuántas personas que han venido al cristianismo, muchos se han resistido a bautizarse, y que era el Hijo de Dios, y él, que era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, de quien se abrió los cielos, y vino esa voz del cielo, y el Espíritu Santo, si él, siendo el Hijo de Dios, se bautizó, todos los que decimos ser sus discípulos, también debemos de pasar por las aguas del bautismo. Y si tú no lo has hecho, habla con tu pastor, habla con tus líderes, para que él también puedan brindarte la oportunidad de que tú puedas bautizarte. La otra situación que se presenta aquí en la Biblia, y especialmente en Lucas capítulo 4, es donde Satanás se presenta en el desierto, tratando de tentar al Señor. Y pensemos un poquito en esto. Juan el Bautista viene del desierto. En este caso es Jesús quien va por 40 días
al desierto. Y nos recuerda a nosotros también la experiencia de Israel en el desierto. El desierto es el lugar de la prueba, y ahí en el desierto es donde los israelitas fallaron ante la prueba que les había venido. Y también atrás Adán había fallado ante la tentación. Es ahora Emmanuel, el Dios con nosotros, que viene a la tierra, se hace carne, se hace hombre, habitó entre nosotros y se va al desierto a vencer las tentaciones que Satanás le viene poniendo. Vence de esa manera a Satanás también, porque él no logra tener la victoria sobre Jesucristo. Le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. La respuesta de Jesucristo fue: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él era el verbo, él era la palabra. Él sabía que se sustentaba haciendo la voluntad del Padre, escuchando al Padre. Ese era el alimento de él. No era un mesianismo de estar multiplicando panes y todo el tiempo. No, en este caso no es la multiplicación de panes para hacer una demostración de poder. El enemigo es astuto y lo que trae es una tentación. La palabra tentación está ligada al concepto de separar de Dios. Eso es lo que él quería. Y eso es lo que sucede en las tentaciones. El propósito del enemigo en las tentaciones es de separarte de Dios. Y cuando viene un hermano o una hermana y dice: ay, hermano, pero usted sabe que somos hombres, usted sabe que somos mujeres, y la tentación siempre está ahí, y entonces dicen: pues de esa manera yo caí en la tentación. Ellos no se ponen a pensar que la tentación es un intento, y todos lo tenemos así de esa manera. La tentación es un intento de separarnos de Dios. Dios está en su santo trono y nosotros podemos tener una buena relación con Él. Nosotros podemos estar en esa buena relación con el Señor, pero ¿qué es lo que el enemigo quiere a través de la tentación? Separarnos de nuestra relación con Dios, ofreciendo a Jesucristo un tipo de tarea mesiánica, un tipo de mesianismo materialista, de satisfacción de nada más de las necesidades del ser humano, en las necesidades del cuerpo. En la segunda le está ofreciendo a él: mira, todos los reinos de la tierra, todos estos reinos a mí me pertenecen y a quien yo quiero se los doy. Un mesianismo político le está presentando, un mesianismo expansionista en el sentido de los políticos, de los militares, de los que nosotros llamamos imperio. Un mesianismo imperialista. Eso es lo que el enemigo le está ofreciendo. Pero Jesucristo sabía muy bien cuál es la vocación del Padre. Jesucristo sabía muy bien que Él no iba a caer en ese tipo de mesianismo localista, como muchos israelitas llegaron a creer y le decían: ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a liberar a Israel de toda esta situación? ¿Cuándo serán los tiempos? ¿Cuándo serán las sazones? Y realmente eso era lo que el enemigo le estaba ofreciendo. Si postrado me adorares. Y esas palabras para nosotros son de alerta. Lo que el enemigo siempre ha buscado es que se le adore, que se le obedezca, que se les siga. Y así hay muchos artistas que no se han dado cuenta de las trampas del enemigo. Y así hay muchos millonarios, muchos ricos, muchas personas que han caído en el imperio de la droga. No se han dado cuenta que quien los tiene en esa posición es el mismo Satanás, el que quiere perder el alma de ellos. Y ellos no saben bien que por los placeres terrenales y por los proyectos terrenales es que están perdiendo el proyecto eterno. Mas el Mesías sabía bien quién era él. El Mesías sabía que él no podía sucumbir a ese tipo de politiquería barata. Él no podía sucumbir, no debía, ni podía, ni quería sucumbir a ese tipo de mesianismo barato. La otra situación que se presenta es que lánzate desde el pináculo del templo. Y no es cierto que Dios te va a mandar los ángeles, porque está escrito. Dice que a tus ángeles mandarás para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás sabía bien las escrituras, claro que sí. Es antiguo, conoce bien las citas y todo eso. Pero mire, la divina respuesta al Señor tu Dios
adorarás y solamente a Él servirás. La respuesta de Yeshua, tajante. Él sabía muy bien quién era Él, sabía bien de su identidad, sabía bien de su vocación, sabía bien quién era su Padre eterno celestial, sabía bien cuál era la posición que había tenido con el Señor. Mis amados, cuando uno sabe muy bien cuál es la posición con el Señor, podemos decir nosotros que nosotros vamos a ser librados completamente de las tentaciones, porque Dios nos está ayudando, Dios está actuando sobre nosotros y nosotros debemos de mantenernos en buena relación con el Señor. ¿Qué aprendemos de todas estas situaciones que las Escrituras nos señalan? ¿Qué aprendemos nosotros? Aprendemos varias cosas. Entre ellas, nosotros aprendemos lo que es el papel del profeta. Eso es importante. ¿Cuál es el papel del profeta aquí en la tierra? Anuncia las buenas nuevas del reino, anuncia el reino de los cielos, proclama la palabra del Señor, proclama el nombre de Jesucristo y extiende la invitación a arrepentirse y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que hemos llegado a aprender. El profeta sabe bien cuál es su papel y no pretende quedar bien absolutamente con nadie, sino solamente con el Señor. Y en eso Juan el Bautista dio muestras de fidelidad y de su posición, aún en contra de los religiosos. La otra conclusión a la que llegamos es que el papel de Jesucristo como Mesías en la tierra se vio constantemente atacado. Si Él era el líder por excelencia y el ejemplo nuestro, eso significa que en algún momento también nosotros vamos a ser atacados. Eso significa que en algún momento nosotros vamos a pasar por las pruebas del desierto. Claro que vamos a pasar pruebas. ¿Cuántas pruebas no ha pasado usted, mi amado amigo y mi amado hermano? ¿Cuántas pruebas no ha pasado usted, mi amiga y hermana que nos está viendo en este momento? ¿Cuántas luchas no ha tenido usted? Y en todas ellas el enemigo lo que ha pretendido frente a las tentaciones es separarnos del camino de Dios. Por eso en todo debe ser el nombre del Señor glorificado, y en los momentos de lucha que tú estás pasando, en los momentos de prueba que tú estás pasando, debemos de acudir al Señor. Debemos de correr a la ayuda, al oportuno socorro de parte del Señor, porque Él conoce nuestros dolores, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras debilidades. Él se hizo carne aquí en la tierra, Él conoció todos los sufrimientos de la raza humana, Él se enfrentó a situaciones de tentación. Tuya también puede ser esa victoria. El Señor Jesucristo sabía que el Padre le había dado a Él ese poder, esa misión, esa tarea aquí en la tierra. Y cuando tú estás consciente de tu papel aquí en la tierra, cuando tú estás consciente de la tarea para la cual el Señor te ha llamado, tú podrás salir adelante sin necesidad de caer en ningún tipo de matrimonio político, sin necesidad de caer en ninguna relación de mala conducta dentro de los aspectos de la religión, dentro del cristianismo. Tú no tienes necesidad de caer en situaciones que te alejen de Dios. Por eso Jesús inicia de esta manera el ministerio. Los cielos fueron abiertos y la voz del cielo se escuchó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.